hace rato tuve un problema respecto a esto de ir utilizando ya la computadora. Entonces he tenido un pequeño percance ya. Espero que no vuelva a pasar. Con las disculpas del caso vamos a iniciar lo que sería el tema integración vectorial, ¿no? Como muy bien sabemos, pues en anteriores temas desarrollados, pues se llevó todo lo referente, podríamos llamarlo, a lo que sería quizás las derivadas, ¿no? Derivadas ya en este caso para funciones vectoriales. Entonces ahora ya nos toca ver ya la integración vectorial. Y lo vamos a ver la integración vectorial desde tres puntos de vista, ¿no? Integración lineal, ¿no? La integración lineal, la integración referida a superficies y por último la integración referida a un volumen o a un cuerpo, ¿no? Todo ya introduciendo todos los conceptos, definiciones que se han llevado ya en los anteriores temas también o todo lo que se ha llevado anteriormente, ¿no? Entonces, como una pequeña introducción, sabemos muy bien que una integral, hay dos tipos de integrales, hay una integral definida y la otra que no está definida, ¿no? Dentro en la integración vectorial también ha de ser, se ha de aplicar también la misma definición de lo que vendrían las integrales que pues se han llevado ya en cálculo 1. ¿No? Pasamos. Quizás ya a ir ya introduciendo lo que es sección referida ya a un vector, ¿no? A un vector, nos dice, ¿no? Sea un vector RU, ¿no? En función de R que va a estar en función de U en la dirección I, R2 en la dirección J más la 3U que va a estar en la dirección K. Entonces la integral, ¿no? El vector simplemente va a ser la integral de sus componentes, ¿no? R1, R2, R3, ¿no? Porque R1 es un vector, ¿no? Y el U es el diferencial del vector de posición. Entonces, aquí ya estaríamos aplicando lo que vendría a ser escalar entre dos vectores, ya aplicando lo que vendría a ser, ¿no? Es por esa razón que ya todas las definiciones anteriores las vamos a ir. Por este sector también tenemos lo que vendría a ser ya una integral que no es, pues a la solución que tenemos que hacer, sumarle una constante. Una constante es lo que nos dice la definición de la integral. Y si está definida, pues simplemente tenemos que evaluar entre ese rango o es que se nos da respecto a esa integral, ¿no? Quizás un poquito más para que sea entendible la definición de lo que vendrá, ¿no? Por acá ya me estaba adelantando un poco. Y ahí decimos pues de que es una función,
en este caso una función que va a ir definiendo, ¿no?, una curva en el espacio, pues podría ser representada mediante sus ejes coordenados angulares, ¿no?, o también mediante la opción de las ecuaciones rectangulares. Entonces, si yo voy tomando incrementos, ¿no?, del vector de posición, diferente punto a lo largo de esta curva, ¿no?, si voy asociando este pequeño incremento a un vector A, ¿no?, el producto entre el vector A, puntos del vector de posición, ¿no?, entonces lo que vendría a ser a la sumatoria, ¿no?, de n y hasta infinito por el producto de esos dos vectores, ¿no? Y si suposición de decir si n es igual a infinito, número de divisiones en este caso, ¿no?, el número de divisiones que dividir esta curva C, ¿no?, entonces el incremento de posición va a tender a 0. Es muy bien que por definición de la integral, ¿no?, de la integral es el producto del vector A por el diferencial de posición será igual al límite de la sumatoria de esos incrementos a lo largo de toda la curva. Entonces es una pequeña definición que es a lo que vendría a ser la integración vectorial, ¿no? Pasamos a algunas propiedades, ¿no?, algunas propiedades respecto al inciso A, ¿no? Si tenemos una curva C, como está por acá, ¿no?, la curva C, pues podríamos llegar a dividir en 3 segmentos, ¿no?, en 3 segmentos para ver la integral total de la curva. Entonces, la integral de la curva será igual simplemente a la suma de esos tramos, ¿no?, de esos tramos. Entonces, tal como se observa por este sector. La siguiente propiedad referida al inciso B va a ser una integral definida desde el punto A hasta el punto B, ¿no?, y el producto entre el vector A por el diferencial del vector. Entonces será igual a menos intercambiando el rango de la integral, ¿no?, de A a B, y de B a A será igual a simplemente ir cambiando el signo negativo, ¿no?, comenzar por este. A lo que sería ya la orientación, respecto a la orientación de integral, ¿no? Si tengo una curva, ¿no?, en los ejes rectangulares, ¿no?, en los ejes rectangulares, que a la vez también podría estar representada mediante una ecuación, ¿no?, paramétricas, ¿no?, y estar entre 0 y t. Entonces, la dirección al voy a ir aplicando la integral me va a ir definiendo bastantes problemas para resolverlos, ¿no? No va a ser lo mismo tomar o integrar en sentido contrario, ¿no? Sentido significa mucho
en lo que vendría la integración vectorial, ¿no? En este caso, del punto A hasta el punto B, donde va a ser el punto A y el punto B, el punto final, y estas me vienen representando ese sentido. En este otro esquema tenemos que el punto B ahora es el inicio, es el sentido que va a tener las flechas en sentido contrario, pero estamos hablando, siempre hablando de la misma curva, ¿no? Entonces, es el resultado de la integral de A a B más el resultado de B a A, siempre y cuando estemos hablando de una cerrada simple, pues será igual a 0. Bueno, entonces, para poder integrar, poder aplicar lo que vendría a ser la integración vectorial, integración vectorial, el cual contenga las ecuaciones cartesianas que van a estar en función de x, z, pero sabemos muy bien que podemos encontrar sus, ¿no? En otras palabras, quizás un poco para que lleguen a comprender, un pequeño cambio de variable, ¿ya? Y ese variable lo llamamos ecuaciones paramétricas de cualquier curva, ¿no? Ecuaciones paramétricas. ¿Con qué finalidad? Para poder resolver, ¿no? Resolver la integral más sencilla, porque las ecuaciones cartesianas, la integral complica, pero si hacemos un cambio de variables, muy bien, se puede resolver. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es recurrir a hacer ya ese cambio de variable aquí en la materia de ecuaciones de análisis vectorial y tensorial lo vamos a llamar ecuaciónicas. Entonces, antes de continuar con la integración vectorial, unos ejemplos de cómo convertir, ¿no?, de una curva en forma cartesiana, ecuaciones paramétricas, ¿ya? Ecuaciones paramétricas. Voy a empezar con un pequeño ejemplo que nos dice lo siguiente. Nos dice lo siguiente. La métrica del círculo encontrar la ecuación paramétrica del círculo. Sabemos muy bien que la ecuación de una circunferencia en el plano X es igual a x al cuadrado más y igual a e al cuadrado, ¿no? Sabemos muy bien eso, ¿no? Esa llegaría a ser la ecuación cartesiana, ¿no? Y si voy graficando eje de coordenadas rectangulares x, y,
un eje de coordenadas rectángulo XY. Entonces, esto me está diciendo de que gráfica nació. Y eso, ¿cómo lo dibujo con esto? Un poquito se me ha sobrepuesto, pero no importa. Está ahí. A ver, un ratito de un segundo. Primero voy a hacer esto de la circunferencia. Y esta es mi circunferencia. Voy a colocar mis ejes rectangulares X, Y, Z. Perdón, X, Y. Simplemente esto está en el plano. Esta es mi circunferencia con radio A, Y, XY. Entonces, ¿qué para encontrar mi ecuación paramétrica? Yo, el siguiente punto P, hacer lo siguiente. Estoy tomando un punto P cualquiera, P1, al ángulo que va formando con el eje X el parámetro T. Entonces, esto ha de ser el radio A. Entonces, encontrar la ecuación paramétrica, un poco analizarlo, cuál es el paso más para poder encontrar mi ecuación paramétrica. No es la más sencilla, la más básica, pero más adelante se podría presentar, por ejemplo, una elipse, ¿no? O bien podría ser quizás ya ecuaciones ya que obedecen rectas a parábolas, a hipérbolas. Entonces uno tiene que analizar cuál es el camino más encontrar las ecuaciones paramétricas, porque no es solamente uno, varias ecuaciones paramétricas. Entonces, una de ellas, la más sencilla, poder encontrar la ecuación paramétrica, es decir de que dadas de este punto 1, ¿no? En función de la hipotenusa y el ángulo A, entonces pueda encontrar también nadas, ¿no? Este valor que va a ser igual a del coseno de t y va a ser igual a seno de t. Y por acá de que x es igual a el radio a por el coseno de t. Y y es igual a seno de t por el seno de t. Entonces,
me han planteado en primera instancia. Entonces, yo estoy en las paramétricas para esta misma circunferencia que me van a graficar al mismo, ¿no? Tanto la primera ecuación, ¿no? X al cuadrado igual al radio al cuadrado, circunferencia. Pero estas dos ecuaciones paramétricas también esta misma circunferencia, ¿no es cierto? Entonces, en otros pasos, ¿qué estoy haciendo? Simplemente estoy haciendo un cambio de variable. Lo vamos a llamar ecuaciones paramétricas, ¿no? Antes que me olvide, sentido, ¿no?, en el cual estoy tomando A, también define muchas cosas, ¿ya? Si estoy en este caso, ¿no?, T, en este sentido positivo, ¿no?, el sentido en el cual voy a ir a aplicar va a ser este, ¿no? Va a ser este. Entonces, sumo este sentido en dirección a las manecillas del reloj. La integral lo voy a considerar positiva, ¿ya? Y si considero la integral en sentido de las manecillas del reloj, será negativa, ¿ya? Entonces, por decir también lo siguiente, para ir ya un poco ya definiendo también lo que sería el siguiente concepto. Decimos el punto inicial decimos cuando t es igual a 0, entonces voy a tener cuando t es igual a 0, coseno 1, ¿cierto? Coseno de 0, 1. Entonces x es igual a 0 en y, ¿no? A 0, seno de 0 es 0, entonces x valdrá 0, ¿no? En el punto inicial estoy tomando esa referencia en este punto de inicio. Y si evalúo la misma situación, pero y ahora digo punto final, el punto final, voy a tener lo siguiente: cuando t es 2 veces pi, x valdrá, cuando esto ya dé la vuelta, ¿no?, y voy a analizar t valga 2 veces pi, x coseno pi 1, ¿no? Entonces, x vale a y, cuando t vale 2 veces pi, y también 0. Entonces, en esto podemos ir ya introduciendo la definición de lo que vendrían a ser las curvas planas, curva simple cerrada y la cuadrada pero no simple, ¿no?
Cuando se cumpla esta situación, vamos a decir que estamos hablando de una curva simple. Entonces, curva simple. Entonces, ¿qué significa esto? Si el punto inicial, como el punto, me da los mismos valores, ¿no? Tanto en entonces eso significa que se trata de una curva simple, ¿no? De una curva simple. No es igual, entonces estamos hablando de otro tipo de curvas, ¿no? Entonces, a raíz de esta definición podemos también introducir lo que sería la siguiente definición. Un poco gruesas, pero ya ni modo. Integral, la curva definida en el tramo. Estas tipos de curva tienen la siguiente denominación. A sería una curva plana. Inciso B que llegaría a ser una curva simple. Y inciso C llegaría a ser curva cerrada. Entonces, ir analizando ya el efecto de curvas que nos van a presentar estas tres tipos de curvas, ¿no? Que va a representar la curva plana, el inciso B que va a ir de curva simple cerrada, ¿no? Y claro ejemplo vendría a ser la ecuación, ¿no? De una circunferencia. O también va a ser, otro ejemplo vendría a ser la ecuación de una elipse, ¿no? Pero también van curvas, ¿no? Que en este caso van a ir intersectando, ¿no? Y las vamos a llamar curva cerrada. Pasamos a otro ejemplo. Pasamos a otro ejemplo respecto a las ecuaciones para dice sea la curva
sea la curva dada su forma paramétrica por su forma paramétrica la sea la curva dada por su forma paramétrica, hallar la gráfica de la misma. La curva que está en forma paramétrica es la siguiente. Está en función de es igual a cuadrado menos a al cuadrado raíz en la dirección y más al cuadrado menos a al cuadrado raíz seno de t en la dirección y más a por la k, ¿no? Entonces nos dicen hallar la curva, hallar la gráfica de esta curva, ¿no? Primero que tenemos que hacer es identificar si está en forma cartesiana o paramétrica esta curva. Entonces, reitero, representada en forma cartesiana, ¿cierto? O en forma paramétrica. Entonces, al graficar, tenemos que obtener, no puede variar, no puede variar, ¿no? Entonces, reitero, ver primeramente si se trata de una ecuación en forma en su forma paramétrica. Entonces, pero repito, ¿no? La gráfica, ya sea cualquiera que utilicemos, cartesiano, la gráfica de la curva va a ser la misma, no va a variar, ¿ya? No va a variar. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Hacer algunas pequeñas operaciones para ir quizás determinando su ecuación, ¿no? Cartesiana. Pero ¿cómo podría a simple vista se trata de una esfera, ya de una esfera? Podríamos quizás darnos valores de t y graficando cada uno de sus puntos, ¿no? Ir graficando cada uno. Pero como recomendación, ¿no? Que quizás les podría dar, ir ya reconociendo ya algunas gráficas básicas, elementales, ¿cierto? La ecuación circunferencia tenemos que saberla ya más antes, ¿no? La ecuación de una elipse ya tenemos que saber, ¿no es cierto? ¿A qué ecuación? La ecuación cartesiana, por ejemplo, de un plano forma lleva, tenemos que saber. La ecuación cartesiano cilindro también ya tenemos que saber porque son figuras geométricas, ¿ya? La ecuación de una esfera, la ecuación de una esfera también ya tenemos que saber, ¿no? De una esfera. Entonces, de las figuras geométricas hay que saber ya de podernos ya interpretar las ecuaciones paramétricas a qué obedece, ¿no? ¿Qué obedece? ¿Ya? Entonces, como solución, por aquí yo escribiendo, ¿no? Y decir de que x que está en función de t r al cuadrado menos a al cuadrado por el coseno de t.
y que está en función de t va a ser igual a e menos a al cuadrado 6 cuadrado por el seno de t. Y z, que es de t, será igual a simplemente a. Entonces, yo, ¿qué, qué óptica puedo hacer? ¿No? Entonces, puedo ir a elevar al cuadrado estas opciones y sumarlas a la vez. Entonces, puedo hacer lo siguiente, ¿no? Que x al cuadrado, elevar todas estas conjuntos, ambos miembros y a la vez sumarlas, ¿no? Más y al cuadrado, al cuadrado será igual, ¿no? Entonces estoy elevando al cuadrado, la raíz va a desaparecer, r al cuadrado por el lado de t, por un lado, más, ¿no? R al cuadrado menos a por el seno cuadrado de t. Y más al cuadrado que va a ser a al cuadrado. Por aquí puede ser algunas operaciones, ir factorizando los términos. Me quedará coseno al cuadrado de t más seno al cuadrado y más a. Pero sabemos muy bien que el coseno al cuadrado del mismo ángulo, seno al cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. Entonces tendré el siguiente valor, ¿no? Menos a al cuadrado más a al cuadrado. Entonces, esto me dará x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado. Entonces, como verán, en obtener su ecuación cartesiana de esta curva. Y esto llegaría a ser de una esfera, centro en el origen, de coordenadas x, y, z, como lo voy a dibujar acá. Es una esfera x, y, z, con centro en el origen 0, 0 y con radio e. Con radio e. Entonces, podemos graficar, ¿no? Va a ser una circunferencia, pero yo simplemente voy a dibujar en el primer cuadrante la esfera, ¿no? Una circunferencia, simplemente, ¿no? Muy rápidamente, a ver. Entonces, al ser una esfera, con radio R. Ahí está, una esfera con radio. Si voy colocando por acá sus ejes con X, Y, Z, ahí va a estar la esfera. Es la esfera. Para ir graficando la curva, hay que tener, ¿no? X, Y, Z, ahí está la esfera. Ahí está la esfera. Pero yo por este voy a dibujar en el primer cuadrante para ir esta curva, ¿ya? Porque no es la esfera,
Ya si bien hemos sacado una ecuación, ¿no? Con radio R, no es la esfera. La esfera es un sólido. Estamos hablando de curvas. La curva que va a representar eso es la intersección con esta esfera de radio R y el plano y el que nos dice Z igual, igual a minúsculo. A minúsculo. Entonces, él también va a estar dibujado. Vamos de cuenta que es, digamos, por este sector, de que R es mayor a, entonces lo va a intersectar, ¿no? Va a ser la intersección entre la esfera y el plano, me va a ir graficando esa curva, esta ecuación paramétrica. Entonces, si voy dibujando muy rápido, espero que me salga bien esto de ir dibujándolo en el primer cuadrante, dibujándolo un poquito muy rápidamente, ya para que de lo que ya se está hablando en lo que vendrían a ser las ecuaciones, integración vectorial, ¿no? Ahí está. Estoy dibujando la esfera en el primer cuadrante. Está más o menos en ese nivel, ¿ya? Entonces, esta esfera dibujada en el primer cuadrante obedece a la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a r al cuadrado. Entonces, ya esto, la esfera tiene un radio r, ya sabemos. Entonces, si voy dibujando plano de z igual a, entonces me va a quedar más o menos por aquí, lo va a cortar. Y si digo además de que es mayor a minúscula, entonces me va a ir intersectando esto, ¿no? De esta manera. Ecuación paramétrica, me clavo de otro color, un poquito más. Esta ecuación paramétrica está dibujando esta curva de color azul, ¿no? Eso es lo que me está graficando. Entonces, esa es esta curva. Entonces, a esa curva yo puedo ya ir aplicando ya la integral de línea, que lo vamos a ver posteriormente. De esa manera, entonces, yo diferentes curvas, una variedad de curvas. Se crea un cilindro y un plano, un cilindro y un plano, me va a dar una elipse. De un plano terminado, la curva referida a una parábola, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, haremos un poco respecto a esto de las ecuaciones. Vamos a hacer un otro ejemplo, ¿ya?
ver, vamos a hacer este ejemplo. Quiero que quede bien claro esto de las eléctricas, porque en base a eso ya nace lo que tendría que ser los diferentes ejemplos. Grafique la C que tiene las paramétricas. Tiene las ecuaciones paramétricas. Otro ejemplo. Grafique la curva tiene las ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas enseguida las muestro. Las ecuaciones paramétricas son las que nos dicen lo siguiente, ¿no? X igual a t al cuadrado y t al cubo. Simplemente eso, ¿no? Cuando t tiene valores de menos 1 mayor o igual a t igual a 2. En otras palabras, nos están diciendo de que t puede variar entre menos 1 y 2. En ese rango hay que graficar, ¿no? Porque si no le damos un comienzo, un inicio, un final, sabes muy bien que la gráfica puede ir hasta el infinito, ¿no es cierto? Entonces nos dicen graficar. Graficar. Entonces, yo puedo ir ya analizando desde el siguiente punto de vista, anotando lo que sería el vector de posición R. R, que será igual a I más TJ. Y como no tiene la componente Z, no voy a colocar una gráfica de una curva en el plano, ¿no? Entonces, una manera de ir graficando es esta, ¿no? Ir a darse valores de cuando t es igual a 0, r valdrá tanto. A 2, a 3, a 4, r valdrá tanto y obtener la gráfica. Otra manera de ir determinando será la siguiente, ¿no? Será la siguiente. Estas dos ecuaciones, ¿no? Y voy igualando lo que vendría a ser el parámetro t. Por un lado voy a tener, ¿no? Si agarro este x igual a t al cuadrado, entonces voy a tener por un lado de que t será igual a raíz, por un lado, raíz de x, ¿no? Si voy despejando t. Si agarro igual a t al cubo, entonces por aquí tengo que será igual a y raíz cúbica de t. Entonces, despejado el parámetro t, puedo ir igualando estas dos ecuaciones, ¿no? Igualándolas. Entonces voy a tener por un lado de que x haremos al revés. Haremos de que y raíz cúbica es igual a x raíz cuadrada. Entonces de aquí tengo de que y es igual a x elevado a 3 medios. Entonces, como verán, igual de manera he logrado la ecuación
la ecuación de estaba expresada en forma paramétrica, ¿no? Entonces, en otras palabras, graficar esta función, simplemente, ¿no? Voy dibujando muy rápidamente un eje de coordenadas X, Y, X. Entonces, voy a tener lo siguiente. Si esto lo llamo coordenadas rectangulares X, Y, entonces esta gráfica voy a tener los siguientes valores, ¿no? Y digo cuando t igual a menos 1, dice, ¿no? Cuando t es igual a menos 1, x valdrá, es igual a menos 1, x va a valer 1, ¿no? X va a valer 1. Y cuando t valga 2, x valdrá, cuando t vale 2, 4. ¿No? Y también puedo sacar y, ¿no? Cuando t es menos 1, y vale menos 1, ¿cierto? Porque 1 al cubo va a ser igual a menos 1. Por aquí, cuando t vale 2, va a valer 8. De manera puedo ir ya graficando, ¿no es cierto? Si bien nos han dado también un intervalo, podremos llamarlo, ¿no? Va a variar de menos 1 a 2, ¿no? Entonces también puedo encontrar ese intervalo x de y, de x y de y. Entonces, cuando x menos 1, x va a valer 1 y y menos 1 este punto, ¿no? X que vale 1 y y menos 1. Cuando x vale 4, y va a valer 8, va a estar por aquí arriba. Por ahí arriba va a estar ese intervalo que nos están dando. También como punto de referencia puedo darme x es igual a 0 y y también vale 0. Entonces eso significa que pase por el punto 0, 0. Y que sea es una curva, ¿ya? Empezaré de abajo. Aproximadamente de esta manera. Es una curva simétrica tanto en el primer cuadrante y como en el de los ejes rectangulares, ¿ya? Porque estamos hablando de una raíz y la raíz tiene valores positivos y negativos. Entonces, esa es la gráfica que se tiene por este sector. Entonces, pasamos a lo que vendría a ser ya a otras antes, a ver. Pasamos, ¿ya? Espero que con eso haya quedado claro sobre los métricas. Pasamos a ver las integrales de línea, ¿ya? Las integrales de línea. Todo lo que sea respecto tanto a las ecuaciones cartesianas o ecuaciones paramétricas de una curva, entonces van a poder ser representadas por cualquiera de ellas, ¿no? Entonces pasamos a lo que vendría a ser la integración de línea. Y para eso se hace referencia al vector de posición, ¿ya? Al vector de posición A, ¿no? Y también hace referencia a lo
aquí está, pues esta integral va a estar una integral definida que va a estar P1 y P2, ¿ya? Entonces dice, ¿no? Y sea, ¿cierto? Sea un vector A. Entonces encontrar la integral de ese vector A multiplicado por el del vector de posición. Entonces, si se está aplicando lo que vendría a ser, como les decía anteriormente, el producto escalar, ¿no? Entre dos vectores de la siguiente manera. ¿Ve? Voy a venir acá, no está muy claro en la tiempo. Pasar entonces lo que vendría a ser la integral de línea. Ahí está la integral de línea. La integral de línea. Dice, de acuerdo a la definición, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Si quiero llegar a la integral, dice, ¿no? Por el diferencial del vector, pero antes, donde el vector A puede estar en función de X, Y, Z, ¿no? De la siguiente manera, ¿no? Z en la dirección Y más A2, X, Z en la dirección J, A3, X, Y, Z en la dirección K. Significa que el vector A puede estar en de las variables X, Y Z, ¿no? En su componente dirección Y. En la componente A, en este caso, A2 va a estar en función, puede estar, ¿no? A3 también, ¿no? ¿Y dónde? ¿No? ¿Dónde? De posición R, que ya lo conocemos, es X, Y más Y en la dirección J, más Z en la dirección K. ¿Cierto? Encontramos lo que vendría a ser el diferencial del vector de posición a de el diferencial de X más el diferencial de J más el diferencial de Z en la dirección, ¿no? Entonces, si voy aplicando muy rápidamente la definición de ya lo que vendría a ser un vector multiplicado de forma escalar, ¿no es cierto? El producto escalar nos quedará lo siguiente, ¿no? Tengo que multiplicar el vector A1, voy a colocar allá, pero que quede bien claro de que A1 de las variables X y Z, ¿no? A1 en la dirección Y más A dirección J más K, multiplicado por el diferencial del vector de posición, que es igual a de X en la dirección Y, diferencial de Y en la dirección K más diferencial de Z en la dirección K. Estoy colocando la integral, en este caso la integral definida, ¿no? Cuando coloco una C por este. Entonces por aquí tengo de que la integral igual a
a A1 por el diferencial de X, porque el producto Y es igual a 1. ¿Cierto? El componente A2 por el diferencial de Y, la componente A3 por el diferencial de Z. Entonces, es por eso que lo escribo, ¿no? Las componentes Y, JK, simplemente se escribe el resultado para ir, o para ir resolviendo los ejercicios. De ahí es donde sale eso, ¿no? Es donde sale esta expresión, ¿no? A1 de X de Y más A3 de Z. De Z. Esta parte es interesante que voy a dar lectura. Dice, ¿no? Es un ejemplo de integral de línea, dice, ¿no? Y dice, ¿no? Pongan ahí, dice, ya, por favor. Si A, el sector A, me está diciendo, es una fuerza F, ¿ya? Sobre una parte 9 a lo largo de C, esta integral de línea representa el trabajo realizado por la fuerza. Este concepto bien clarito, ¿ya? Voy a volver a leer. Dice, ¿no? Si A, dice, ¿no? Si este vector A, fuerza F, ¿no? Vector, sabe, la fuerza es representable, es un campo, ¿cierto? La fuerza. Muy bien eso. Entonces, una fuerza sobre una partícula que se mueve a lo largo de una curva, como lo hemos visto en las anteriores curvas, ¿no? Entonces, solución de esa integral, me está diciendo, ¿no? Esta integral de línea representa realizado por la fuerza. ¿Cierto? Al resolver esta integral estoy encontrando el trabajo realizado. Entonces, en base a esta pequeña definición, que bastantes problemas, bastantes ejercicios, ¿ya? Bastantes ejercicios. Entonces, a ver, un rato voy a ir a las gráficas que se han obtenido anteriormente, a esta, por ejemplo, ¿no? Entonces, a curva C, ¿no? Ahí está la hemos graficado, simple. Pero si a esta curva C lo asociamos un vector F que va a representar, voy a hacer la fuerza del movimiento, ¿no? Que va a ir desde el punto de inicio, que va a ir esa trayectoria, ¿no? Hasta el punto final, a eso lo vamos a llamar que realiza ese cuerpo, ¿no? Lo mismo va a suceder por esto. Entonces tenemos una curva que está, que es la intersección entre una esfera y un plano, ¿no? Que va a ser también una circunferencia, ¿no? Que va a ser circunferencia. Entonces, también podemos encontrar, asociamos a esta curva de color azul una de forma vectorial, ¿no es cierto? Y si le aplicamos la integral de línea más, entonces todo el trabajo realizado a lo largo del curva. A lo largo, eso es lo que nos dice. Si C es una curva cerrada, ¿no? Si C, ¿no? Si C es una curva cerrada, que supondremos es una curva cerrada simple, ¿ya? Una curva cerrada, ejemplo, es una circunferencia. Es de circunferencia que no se intersecta consigo misma en ningún punto, es flotar la integral alrededor de C del modo siguiente, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de lo que vendría a ser una curva
que no se intersecta, ¿no es cierto? Entonces, la integral la puedo representar integral misma y una circunferencia en la parte. Eso también es signo, pues, podríamos llamarlo un signo, ¿sí? Un signo de que estamos hablando de una curva simple cerrada, ¿no? Y la integral será la misma, solamente que está hablando de una curva cerrada. Entonces, con esos conceptos vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo que nos dice, ¿no? Un ejemplo. Entonces, para eso un ratito. Entonces, hacemos un ejemplo, ¿ya? Con todas esas definiciones que vamos a hacer un ejemplo. Yo me voy a pasar a la siguiente casa, ¿ya? Y el trabajo hallar el trabajo real. Al desplazar partícula fuerzas ya, ese es el enunciado que nos dice hallar realizado al desplazar una partícula en el campo de fuerzas. Fuerzas está representado por el siguiente 3x al cuadrado en la dirección y más 2 z menos y en la dirección j más zk. Nuevamente, a ver, f 3x al cuadrado y más 2 veces x en la dirección j más z en la dirección k. A lo largo, dice, a lo largo la curva inciso A, línea recta, dice. Línea recta que pasa por los 2,1,3. Es inciso A, inciso B, ya, pero haremos el inciso A. Dice.
hemos realizado al desplazar una partícula, dice, en el campo de fuerzas. ¿Ya? Ver este tipo de ejercicios tenemos que tener un vector F que va a representar la fuerza, ¿cierto? Si nos están pidiendo encontrar el trabajo. También tiene que venir acompañado una curva para poder realizar la integral a lo largo de esa curva, ¿no? A lo largo de una curva dice que está representada mediante una recta, pasa por los puntos, ¿no? X igual a 0, y igual a 0, x igual a 2, y igual a 1 y z igual a 3. Entonces, quizás de manera muy rápida podría ir dibujando esos puntos en coordenadas x, y, z, eje de coordenadas rectangular y, z. X, z, en la coordenada 0, 0, que vale 2, esto que sea 2, x que vale 1, x que vale 2, vale 1, ¿no? Z que vale 2, 3. Entonces, en otras palabras, tengo la siguiente curva que está representada por recta en este ejemplo, ¿ya? Entonces, podría ser el punto P1 y esto el punto P2. Eso vendría a ser el punto P2. Entonces, para este tipo de ejercicios hay dos caminos. Uno que trabaja en ecuaciones, utilizando ecuaciones cartesianas rectangulares, puedo hacerlo, es un camino. Pero lo otro es las ecuaciones paramétricas, ¿no? Utilizar las ecuaciones paramétricas. Cuando el ejemplo, la curva es relativamente sencilla, se puede utilizar cualquier, ya sean las ecuaciones cartesianas o los, ¿no? Pero siempre utilizar ecuaciones paramétricas porque las integrales se simplifican de gran manera. Sabemos muy bien que las integrales son muy complejas. Entonces, si mantenemos en ecuaciones cartesianas, la integral se puede resolver, ¿no? Pero es un poquito más complicado. Entonces, se les recomienda a ustedes utilizar ecuaciones paramétricas, ¿no? Ecuaciones paramétricas. Entonces, solución, ¿no? Yo voy a hacerlo mediante las ecuaciones paramétricas. Y decir lo siguiente, ¿no? Puedo plantearme la siguiente de que x es igual a 2 veces t, ¿no? Por otro lado, igual a t, por otro lado, z igual a 3 veces t. Entonces, ¿por qué me he dado eso? ¿No? He tomado en sí estas coordenadas, ¿no? En la condición de que al evaluar estos dos e introduciendo el parámetro t, tiene que satisfacer estas dos condiciones, ¿no? Entonces decimos, cuando x es igual a 0, ¿no? Cuando x t es igual a 0, ¿cierto? Entonces, cuando y cuando t es igual a 1, entonces también me da eso, ¿no? Y cuando t, ejemplo, ¿no? A ver, acá lo haremos un ejemplo. Cuando t es igual a 1, x valdrá 2, ¿cierto? Y valdrá 1, valdrá 3. Cuando t es igual a 0, me está dando esta coordenada, ¿no? X 0, y igual a 0, z, ¿no? Entonces, ese es el requisito que tiene que cumplir, o la condicionante, llamémoslo de esa manera. Colocar el parámetro t
¿no? Tiene que darme también estas mismas condiciones iniciales, ¿sí? Espero entender esa parte. Entonces, para encontrar, ¿no?, que nos decía en la presentación de las diapositivas que el trabajo, dice, ¿no?, que es simplemente integrar el vector A por el vector de posición R, pero el vector A va a representar la fuerza. Entonces simplemente hay que aplicar eso, ¿no? Entonces puedo decir por el sector de que la integral vector F por del vector de posición será el trabajo realizado por la partícula. Entonces, ¿no? Pero antes, sabemos muy bien, voy a escribirlo a ver, por este sector, sabemos muy bien el diferencial del vector de posición igual a dx en la dirección y más dy en la dirección j, dz en la dirección k. Entonces, como estoy utilizando ecuaciones paramétricas, entonces necesito encontrar reales de x, de y y de z, que en el ejercicio no verán. Pero cuando he parametrizado esta ecuación, entonces puedo obtener el diferencial. Digo que la derivada de x será igual a 2 veces dt, ¿no? Porque la de 1, ¿cierto? La derivada de y será igual a la derivada de t. La derivada de z será igual a 3 derivada de t. Entonces el siguiente paso es, una vez que ya tenemos las ecuaciones, para encontrar los diferenciales tanto de x, de y, ¿no?, de z. Y también en función del parámetro t. Entonces, eso lo voy a hacer de la siguiente. Dice 3 veces x, pero x al cuadrado es 2 veces t al cuadrado en la dirección y más parte está, el enunciado está mal, ¿ya? Esta parte, disculpar, a ver, este paréntesis está de más aquí. Esto es 2 veces x, z menos y. Y eso sí, eso se me ha ido, van a disculpar. 2 beta menos y. Entonces, decíamos, ¿no? Entonces, este vector fuerza que está representado de está utilizando las cartesianas x, y, z. Pues como estoy trabajando utilizando ecuaciones paramétricas, entonces tengo que convertir, ¿no?, este vector f simplemente en un vector que esté en función de t. ¿Ya? Entonces, para eso, ¿cómo voy a hacer? Voy a ir 3 veces, pero x es igual a 2 veces t al cuadrado más 2 veces x, dice 2 veces t por z, que vale 3 veces t menos y que vale t. Todo eso en la dirección más zk, pero z que vale 3 veces t k. Por aquí puedo encontrar lo siguiente, ¿no? 3 por 2, 4, 4 por 3, 12 al cuadrado, por un lado, en la dirección y más
4 por 3, 2 por 12 también. 12 t al cuadrado. Todo esto en j y más 3 veces t en la dirección k. Entonces ya he encontrado también el vector. Entonces puedo ir reemplazando, ¿no? El vector f, que será igual a 12 veces cuadrado en la dirección y más 12t al cuadrado menos t en la dirección más 3 veces t en la dirección. Todo esto tengo que multiplicar por el diferencial del b, ya que es el diferencial de x en la dirección y diferencial de x es igual a 2 veces dt en la dirección y más el diferencial de y es igual a diferencial de t en la dirección j y más θ, que será 3 veces t en la dirección k. La integral de que será a lo largo de la curva C. A partir de aquí ya el detalle ya es sencillo, simplemente hacer operaciones algebraicas. Por aquí tengo, hay que aplicar o punto, ¿no? El producto punto entre dos vectores que me dará 24t al cuadrado más 12t al cuadrado menos t más 3 por 3, 9t. Como en el diferencial voy a ir factorizando, ¿no? Aquí sería 12 por 2, 24. T al cuadrado de t sería, ¿no? Aquí también 12t al cuadrado por dt, entonces aquí va a ser dt más 3 por 3, 9 por t por dt, dando el diferencial de t, ¿no? Será evaluado a lo largo de la curva entre los dos puntos P1 y P2. Sumando 24 más 12, 36 t al cuadrado menos t más 9t será más t, cuestión de integrales a lo largo de la curva C. Y la gran pregunta tal vez es, tengo una integral ahora en función de t. Entonces, ¿cómo calculo? Como ya lo hemos hecho anteriormente, ¿no? Cuando x es igual a 0, porque nos gusta hallar el trabajo realizado entre esos dos puntos. Cuando x es igual a 0, cuando x es igual a 0, t cuánto vale, vale 0, ¿cierto? Cuando y es igual a 0, porque aquí es 0, ¿no es cierto? T también vale 0. Cuando z es igual a 0, z es igual a 0, si z es igual a 0, t también vale 0. Y decimos, cuando x vale 2, ¿no? X vale 2, t vale 2, 1. Cuando y vale extra 1, ¿no es cierto? T vale 1, t también vale 1. Cuando z
vale 3, t también vale, cuando z vale 3, cuando z vale 3, t también vale 1. Entonces, integral me va a hacer referencia a los resultados que se han encontrado, ¿no? A este y a este. Entonces, desde t igual a 0 hasta t, desde t que vale 0 hasta t que vale 1. Entonces, de esta integral me sacará la respuesta igual a esa es la manera de ir dando una integral. No, no está muy complicado, simplemente de ir encontrando paramétricas y dando los resultados que se adecuan, ¿cierto? Que se adecuan a lo que vendría a ser de la integral. Entonces, vamos, jóvenes. Recording stopped. Ya, no sé si alguien tuviera alguna pregunta o alguna consulta y ahí quedamos. Sí, adelante. El primer parcial, ¿cuándo va a subir IG? A las notas del primer parcial. Estoy a revisar, son 2 cursos diferenciales y ustedes, entonces, un poquito denme tiempo para que saque las notas. ¿Alguien más tuviera una consulta? En este momento estoy creando un pequeño formulario para considerar la asistencia de todos ustedes, por un par de minutos.